La Iglesia Bautista de Nacimiento presenta su serie de estudios bíblicos sobre las 5 solas de la Reforma. Hoy exploraremos Solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Este tema será desarrollado por nuestro hermano en la fe, Ed Manuel Leiva. Bienvenidos a este tiempo de reflexión y aprendizaje en la palabra de Dios. Bienvenidos, hermanos, a este tiempo donde el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Amén. ¿Tiene esa convicción el día de hoy? Que el Señor nos hable a través de su palabra. Hermanos, esta es una jornada de estudio bíblico y es una jornada de cierre de las 5 solas. Así que igual tiene una trascendencia. Estamos cerrando un ciclo, digamos, en cuanto a esta línea temática. Y voy a pedir que pueda inclinar su rostro porque vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu día, Señor. Gracias, Señor, por quien tú eres y por tanta gracia y misericordia y clemencia que has tenido para con nosotros. Que no buscándote, no buscando tu gloria, no buscando tu fama, Señor, en tiempos pasados tú tuviste misericordia un día y por tu sola gracia, Señor, por tu solo amor, has demostrado en Cristo Jesús, Señor, y has revelado en Cristo Jesús, en Él la salvación. Gracias, Señor, por tu Hijo, porque cambió nuestras vidas, nos trasladó de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Y hoy, Señor, podemos servirte con libertad, con sencillez y alegría de corazón. Gracias, Señor, por tu gozo de la salvación. Gracias, Señor, porque tú nos das las fuerzas para seguir adelante. Gracias, Señor, por tu palabra revelada. Y hoy te pedimos que podamos ver tu gloria a través de tu palabra y que ésta pueda tener un impacto en nuestra vida el día de hoy. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén y amén. Pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 11, verso 36. Y lo vamos a leer todos juntos. Bueno, también está acá en las pantallas. Romanos capítulo 11, versículo 36. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a la iglesia de Roma y concluye con esta doxología. Leámoslas todos juntos, por favor. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. En el contexto del siglo XVI y en medio de las falsas enseñanzas con respecto a la salvación del hombre, que era promovida por en ese entonces la Iglesia Católica Romana imperante, que influenciaba a los feligreses creyentes, se levanta un conjunto y un grupo de hombres y mujeres. Y quiero hacer un énfasis ahí, porque siempre nosotros hemos hablado, digamos, de los hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, entre otros. Pero si yo le preguntara, ¿usted conoce mujeres de la Reforma? Muy poco se habla, pero debe considerar que siempre al lado de un hombre está su esposa. Y usted sabe que las mujeres tuvieron un rol fundamental, y digo así, vital en medio de la Reforma protestante entre las mujeres. Al lado de Martín Lutero estaba su esposa Caterina Bombora. Al lado de Juan Calvino estaba su esposa Idette de Bura, o de Bur. Entonces, ¿qué pasa?
fueron hombres y mujeres que colocaron las Sagradas Escrituras en el eje de la escena de la historia de la humanidad y de su propia historia para recalcar que solo la Escritura es nuestra regla de fe y práctica, que somos salvos solo por gracia, solo a través de la fe, solo por medio de Cristo, y todo esto, hermanos, solo para la gloria de Dios. Amén. Lo anteriormente conocido a años posteriores a la Reforma Protestante como las 5 solas. Y estas solas deben en la actualidad constituir nuestros pilares cristianos. Hermanos, debemos seguir predicando estas 5 solas. Debemos seguir predicando el Evangelio, porque estos pilares transformaron y reformaron la iglesia en su momento, pero la iglesia sigue en reforma. Sigue siendo transformada a medida que el Señor nos revela a través de su Escritura los aspectos que nosotros debemos cambiar, reformar en nuestra vida. Los reformadores, por tanto, enseñaron que la salvación es exclusiva obra de Dios, sin mérito humano. Y este punto en sí mismo muestra la alabanza y la gloria a quien le corresponde, solo a Dios. No hay honor ni gloria del hombre, sino honor y gloria solo a Dios. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el versículo que acabamos de leer, Romanos 11:36, y también más adelante en Efesios enfatizará a través de esta gloriosa exposición de la redención en Efesios capítulo 1 con el estribillo para alabanza de su gloria. Textos que analizaremos también durante el estudio bíblico. Los reformadores no solo vieron que la salvación apunta a la gloria de Dios. Esto abarcó mucho más, sino toda nuestra vida y toda la historia de la humanidad apunta hacia este objetivo, la gloria de Dios. Solo a Dios la gloria es la última sola que veremos el día de hoy, y muy bien lo explica Michael Horton, escribiendo en su artículo Las solas de la Reforma. Él dice que esta sola engloba todas las otras solas como la corona cada una de las solas anteriores, y lo explica así: predicar las Escrituras es predicar a Cristo. Predicar a Cristo es predicar la cruz. Predicar la cruz es predicar la gracia. Predicar la gracia es predicar la justificación por la fe sola. Predicar la justificación por la fe sola es atribuir toda la salvación a la gloria de Dios y responder a esas buenas nuevas en obediencia agradecida a través de nuestra vocación en el mundo. Es decir, todo lo que hacemos, tanto en el ámbito eclesiástico como vocacional, en donde usted se desarrolla, es para la gloria de Dios. Y aquí se termina ese punto de la dualidad, es decir, somos una cara acá y otra cara en el trabajo. Eso es una obra diabólica, digamos, porque nosotros somos cristianos aquí y en todo lugar. ¿Me entiende? Entonces, su trabajo, tanto en la educación como en la salud o en donde sea, es para la gloria de Dios. Todo se mueve para ese único propósito, su gloria. Dios en su gracia nos concede que en nuestra vida podamos participar de este gran diseño que Él ha planeado. El apóstol Pablo en primera de Timoteo capítulo 1, verso 15, dice: palabra fiel y digna de ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero, dice él. Sin embargo, por esto hallé misericordia,
para que en mí, como el primero, Jesucristo, demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Versículo 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios. ¿Cómo termina? A Él sea la gloria, honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. La versión Vulgata latina de la Biblia traduce ese versículo 17b como soli Deo honor et gloria. Solo a Dios el honor y la gloria. Hermanos, las Escrituras están permeadas por la gloria de Dios. Cada letra, cada oración contienen la gloria de Dios. Fue Dios que inspiró la palabra del Señor para revelarse a nosotros. Por tanto, es solamente a través de su palabra que podemos tener una definición de la gloria del Señor. En el Antiguo Testamento, las palabras gloria, honor, reputación, estaban relacionadas a una raíz semática hebrea que es kavuot, que significa peso, algo pesado. A veces nosotros escuchamos algo profundo, algo que nos llama la atención y decimos, esto es algo pesado. En Honduras decimos, esto es algo macizo, es algo que tiene importancia. Si aplicamos esa idea de Dios, sabemos que su gloria no puede ser algo ligero, no puede ser algo trivial. Dios ha sido llamado de muchas maneras, pero nunca ha sido llamado como algo trivial o común, porque Dios es sobrenatural. De esta manera, muchos pasajes del Antiguo Testamento refiriéndose a esa raíz semática nos dan la idea de que la gloria de Dios tiene que ver con su honor, con su excelencia, con su reputación. Por eso el Salmo 24, versículo 7 al 10 dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey ¿de qué? De gloria. Pero ¿quién es ese Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Pero ¿quién es ese Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de gloria. Ya en el Nuevo Testamento la palabra proviene de la raíz semántica del griego doxa, término que significa reputación, elogio y aquí ya brillantez. Ya en el Nuevo Testamento esta palabra gloria implica dar una buena opinión de alguien. Es decir, cuando nosotros glorificamos a Dios en nuestras vidas, nos estamos comportando de una manera que otros terminan hablando bien de Dios. Es hablar bien de alguien. Hermanos, y Dios nos ha llamado, como dice 1 Pedro 2:9, a mostrar, a testificar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor Jesucristo dice que somos sal y luz en el mundo, no podemos escondernos. Y con nuestro testimonio como discípulos, nosotros glorificamos a Dios y hablamos bien de Él. Y otros que no conocen a Dios pueden ver su gloria a través de su iglesia. En Hechos capítulo 7, verso 2, Esteban identifica al Señor como el Dios de gloria. En Efesios capítulo 1, verso 17, el apóstol Pablo identifica al Señor como el Padre de gloria, porque Dios intrínsecamente es glorioso. La gloria de Dios es algo que emana desde su interior nuestro Señor, del cual si seríamos totalmente expuestos a esa gloria, hermanos, seríamos fulminados. Moisés rogó a Dios
que le mostrara su gloria en Éxodo capítulo 33, verso 18. Y Dios le respondió en el versículo 20, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir viviendo. El profeta Ezequiel da un atisbo de su gloria en el capítulo 1, cuando él dice, el resplandor era semejante al del arco iris cuando aparecen las nubes en un día de lluvia. ¡Qué hermoso! Tal era el aspecto de la gloria del Señor. La gloria de Dios, por tanto, puede resumirse como el conjunto de cualidades o atributos que Dios tiene en su ser interior y que externamente podemos decir que su gloria es el despliegue de todos sus atributos. De esta manera podemos decir que todo lo que emana de Dios es glorioso. Es decir, Él es gloriosamente eterno. Él es gloriosamente inmutable, Él es gloriosamente poderoso, Él es gloriosamente santo, Él es gloriosamente justo, Él es gloriosamente amoroso, Él es glorioso en sí mismo, Él es digno de toda adoración. En Éxodo capítulo 40 vemos que su gloria llenó el tabernáculo. En Isaías capítulo 6 vemos que su gloria llena el templo. Isaías tiene una experiencia con la gloria de Dios. En Marcos capítulo 9, como ya hemos visto en la transfiguración, Pedro, Juan y Jacob fueron apartados para ver ¿qué? La gloria de Dios. En Hechos capítulo 9 vemos que Pablo cayó derribado cuando iba camino a Damasco, producto de la gloria de Dios. Hermanos, él quedó ciego por unos cuantos días. El escritor puritano Thomas Watson, hablando de la gloria de Dios, dice: la gloria es el destello de la deidad. No puede ser Dios sin ella. La honra de la criatura no es esencial a su ser. Un rey es simplemente un hombre más cuando le faltan sus ornamentos regios, cuando se le quita la corona y las ropas reales. Pero la gloria de Dios es una parte tan esencial de sí mismo que sin ella no puede seguir siendo Dios. A esta gloria no se le puede añadir nada porque es infinita. Es aquello con lo que Dios se muestra más cuidadoso, más celoso, hermanos, de lo que no se desprenderá nunca jamás. Así también lo expresa el profeta Isaías, que Él es glorioso y no comparte su gloria con nadie. ¿En dónde podemos ver la gloria de Dios entonces? Bueno, partamos desde la creación. Dice el Salmo capítulo 19, versículo 1, que los cielos proclaman ¿qué? Su gloria, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Juan Calvino escribe en sus instituciones de su fe, de la religión cristiana, que la creación es el teatro de la gloria de Dios. El texto nos está diciendo que los cielos son su gloria. No. Los cielos reflejan su gloria, así como nosotros reflejamos la gloria del Señor, sino que ellos anuncian, nosotros anunciamos su gloria. La creación anuncia su gloria, el ser humano anuncia su gloria. Hermanos, si nosotros nos quedamos sorprendidos con una puesta de sol, ¿no es cierto? A la gran mayoría de las personas les gustan los atardeceres, y esa es creación de Dios. ¿Cuán glorioso será cuando le veamos a Él cara a cara? Y los cielos cuentan su gloria sin decir palabras. Hermanos, la creación refleja su sabiduría, su poder, su majestad, su trascendencia, su belleza. La creación es como un espejo que refleja al Dios que la creó. Ahora bien, ¿dónde es el lugar donde Dios refleja, o en la escena donde Dios refleja con mayor claridad su gloria? Es cuando el Dios santo, 3 veces santos, hermanos, salva al hombre pecador. Dios expresa su mayor gloria en un lugar, en la cruz. Porque la cruz habla de todos esos atributos. La cruz habla de su gracia, la cruz habla de su amor, la cruz habla de su misericordia, habla de su justicia, habla de su santidad. Y allí Dios pone de manifiesto
su gloria. Por eso es que los reformadores entendieron y proclamaron un punto, que la salvación es del Señor. Y allí Dios refleja su gloria. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Mire lo que dice Isaías capítulo 43, verso 11. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. El Salmo capítulo 3, verso 8. La salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. El Salmo capítulo 62, versículo 1 dice: en Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Jonás capítulo 2, verso 9 nos dice: pero yo con voz de acción de gracia te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Amén. La salvación es del Señor, porque Dios es la causa, el medio y el fin de todas las cosas, incluyendo tu salvación. Todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Todo es de Él, como dice el Salmo capítulo 24, verso 1, del Señor en la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en Él habitan. Él es el propietario, el dueño, el amo y el Señor de todas las cosas, incluso de tu vida. Todo es por medio de Él, todo ha sido hecho por Él y todo es sustentado diariamente por Él. Hermanos, ni una hoja de un árbol que caiga no está bajo la soberanía de Dios. Él lo permite. Él sustenta su creación. Él sustenta tu vida y todo es para Él. Hay un fin último de todas las cosas, que fuimos creados para Él. Por mucho tiempo, hermanos, se ha predicado, se ha anunciado y lamentablemente se ha expuesto como el hombre, el centro, la causa, el medio y el centro de la salvación. La salvación como si el plan redentor girara en torno a las necesidades del hombre. Pero hermanos, las escrituras y los reformadores nos enseñaron, digamos, o por lo menos redescubrieron a través de la escritura y proclamaron lo que la escritura decía, que la salvación es de Dios. Y que toda la salvación es teocéntrica, no antropocéntrica. Es decir, gira en torno a Dios. Porque cuando nosotros íbamos camino a la perdición, hermanos, sin rumbo, sin dirección, viviendo para nosotros, sin interés en Él, sin buscarle, ¿quién intervino? Fue Dios que intervino en nuestra vida para salvarnos y para cambiar nuestra vida y para que entendiéramos por primera vez que nuestra vida tiene un propósito, y ese propósito y ese fin mayor es su gloria. Hermanos, esto desde un niño puede entender esto. Y entre más temprano mejor. Que entienda que el propósito de su vida es Dios. Y todo lo que hace, desde las ciencias básicas hasta barrer su casa, es para la gloria de Dios. Vemos una completa obra de salvación desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Hermanos, y acá en Romanos capítulo 8, verso 28 al 30, el apóstol Pablo nos dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Versículo 29. Porque a los que antes, ¿qué dice? Conoció. ¿Quién conoció? También, ¿qué hizo Dios? Para ser conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, Él también, ¿qué hizo? Llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también, ¿qué hizo? Hermanos, Dios nos dio a su Hijo cuando nosotros éramos enemigos de Dios.
Dios se hizo, o el Hijo de Dios, se hizo hijo de hombre para que nosotros, hijos de los hombres, seamos llamados hijos de Dios. Dios en la cruz le quitó la vida a su Hijo. Dios derramó la copa de la ira de Él sobre su propio Hijo para darnos vida a nosotros. Cristo se hizo maldición en la cruz para que nosotros seamos llamados hijos de Dios y recibiéramos toda bendición espiritual por medio de su sangre. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, a su Hijo aplicó el Padre toda su justicia para que nosotros seamos recipientes de misericordia. Hermanos, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, la gloria en las salvaciones de Dios. Por eso la salvación es para la gloria de Dios. En ella, nuestro trino Dios se deleita en salvar al hombre pecador. Y esto lo vemos también, y esto es conocido, como la cadena de salvación. No sé si la había visto alguna vez, pero así como Dios te llamó, Él también te glorificará. Él te sustentará hasta el día de tu redención completa cuando Cristo venga en los cielos. Hermanos, es una cadena inquebrantable. Aférrate al Señor y cree en el Señor. Cree en el Dios de la promesa del Señor. ¿Y dónde vemos más esto? De que la gloria de Dios en la salvación. Vaya con su Biblia a Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1 encontramos un himno trinitario donde se exaltan por lo menos 10 bendiciones que describen la misión de Dios a través de todas las edades. En este pensamiento se expresa de forma maravillosa las alabanzas de nuestro trino Dios. Cada una de las personas de la Trinidad es alabado por su gloria, por su gracia. En los versículos del 3 al 14 del capítulo 1 de Efesios, vemos que Dios el Padre es enfatizado en los versículos 3 al 6. Dios el Hijo es enfatizado de los versículos 6 al 12 y Dios el Espíritu Santo es enfatizado en los versículos 13 al 14. Como podemos ver, por medio de Dios nosotros hemos recibido toda bendición espiritual como parte, ¿verdad? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa eso? Toda bendición espiritual, que por el Padre somos escogidos, elegidos desde la eternidad pasada. Versículo 4. Por el Padre somos hechos santos. Versículo 4. Somos predestinados. Versículo 5. Somos adoptados. Versículo 5. ¿Y para qué? Versículo 6. Para alabanza. Y ese es el coro del himno. Si este es un himno trinitario. Efesios capítulo 1. Esto se cantaba, hermanos. Versículo 7 en adelante. Y aquí el énfasis está en el Hijo. Por medio del Hijo, ¿qué bendición recibimos? Redención. Somos perdonados de nuestros pecados por su sangre. Somos hechos conocedores del gran misterio de Dios. Somos unidos en Cristo. Somos herederos juntamente con Él. Y después nuevamente viene el coro, versículo 12. ¿Para alabanza de quién? De su gloria. Y aquí el énfasis está en el Hijo. Pero termina con el énfasis en el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos sella. Versículo 13. Y todo esto para alabanza de su gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios. Este himno trinitario, Dios orquesta y hace todo para su gloria con el fin de desplegar su suficiencia ante nosotros que éramos insuficientes para compartir sus riquezas y su deleite infinito en Él.
Pablo, de alguna manera, en este capítulo nos lleva al trono de la Trinidad para allí contemplar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, elaborando el plan de redención para nosotros. Hermanos, Dios es digno de toda alabanza. Él despliega desde la eternidad pasada, pasando por el presente y en el futuro toda su majestad. Estos versos nos muestran el plan maestro de Dios, la elección, la redención y la herencia futura junto a los santos por medio del Espíritu Santo. Mire lo que dice Adrian Rogers: he sido seleccionado por el Padre, salvado por el Hijo y sellado por el Espíritu Santo. A.W. Pink lo dice así: para que un pecador sea salvo fueron indispensables tres cosas. Dios Padre tuvo que proponerse su salvación, Dios Hijo tuvo que comprarla y Dios Espíritu Santo tuvo que o tiene que aplicarla en el tiempo presente. Y Dios hace más que formular una proposición. Si Él solamente nos invitara, hermanos, todos estaríamos perdidos. Hermanos, Él viene y salva al hombre pecador. Dice Miguel Núñez en su libro Enseñanzas que transformaron el mundo que debemos colocar y volver a colocar nuestra mirada en Dios como el centro. El universo es porque Dios es. Dios es el único ser necesario en todo el universo. Él sostiene el universo con la palabra de su poder. Él es el creador de toda la historia de la humanidad. Él comenzó la historia y Él la terminará un día. Toda la historia apunta hacia Él y gira en torno a Él. La historia redentora llegará un día donde glorificará su nombre. Y aún la historia de nuestra nación, incluso la nación más secular, glorificará su nombre. Los redimidos glorificarán cuando Cristo venga su misericordia y su amor, y los condenados glorificarán su justicia. Pero todos un día glorificarán el nombre de nuestro Dios. Recuerde que la Escritura dice que toda rodilla, no dice que solamente los llamados, toda rodilla y toda lengua de toda lengua, tribu y nación confesará una cosa: que el verdadero Señor, el único digno de ser adorado, es el Señor. Amén. Hermanos, por eso debemos volver a la Escritura. Sin embargo, la trivialización de Dios en la actualidad, una teología centrada en el hombre, ha generado lo siguiente. Dice el historiador Joseph Haroutunian: antes la religión estaba centrada en Dios. Antes lo que no conducía a la gloria de Dios era infinitamente pecaminoso. Ahora lo que no conduce a la felicidad del hombre es pecaminoso, injusto e imposible de atribuírselo a Dios. Ahora la gloria consiste en la felicidad del hombre. Antes el hombre vivía para glorificar a Dios y hoy Dios vive para glorificar al hombre. Hermanos, dice A.W. Pink: Dios es Dios de toda gloria. Dios no está sujeto a ninguno, sin influencias de nadie, absolutamente independiente. Dios hace lo que quiere, solo lo que le plazca, siempre lo que le plazca. Nada lo puede frustrar, nadie puede obstaculizar sus planes. Así que su propia palabra declara expresamente: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice Isaías capítulo 46, verso 10. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, dice el profeta Daniel, capítulo 4, verso 34. La soberanía divina significa que Dios es Dios, de hecho y de nombre, que Él está en el trono del universo, dirigiendo todas las cosas y obrando todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Lo cree, hermanos?
Eso significa que Dios es soberano. Ahora, sin embargo, hermanos, la iglesia que ha perdido la autoridad bíblica, que ha desplazado a Cristo de los púlpitos, que ha distorsionado el Evangelio, que ha pervertido la fe, siempre ha sido por una sola razón: que nuestros intereses han desplazado a los intereses de Dios. Entonces, hacemos su trabajo de acuerdo a nuestros intereses y cuando a nosotros nos plazca. ¿Y eso qué genera? La pérdida de la centralidad de Dios en medio de la vida de la iglesia. Y este es un hecho común el día de hoy y lamentable, y lo digo, lamentable. Esta pérdida es la que nos permite transformar la adoración en entretenimiento, la predicación del Evangelio en mercadeo, la fe en técnicas, ser bueno en sentirse bien. Y como resultado de esto, Dios, Cristo y su palabra comienzan a perder significado en nuestras vidas. Y todas las cosas externas empiezan a influenciar más que su palabra en nosotros, lamentablemente. Entonces, ¿qué pasa? Dios, dicen las personas que no tienen interés en su palabra, existe para satisfacer nuestros deseos egoístas, nuestras ambiciones humanas, nuestros sueños, y parecemos consumidores de un Dios que para ellos debe regalarnos todo. Hermanos, debemos volver al Dios de las Escrituras y adorarle como Él debe ser adorado, porque Él es soberano en la adoración. Nosotros no lo somos. Y debemos preocuparnos más por su gloria que por nuestra popularidad o éxitos personales. Mire lo que dice Isaías 43:7. Todo lo que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, dice el Señor, a quien he formado, a quien he hecho. Hermanos, somos llamados para algo. ¿Para qué? Para su gloria. Soli Deo Gloria. Es una frase teológica, pero más que una frase teológica, es un principio de vida que debemos aterrizarlo en la vida práctica. El Catecismo Menor o Mayor de Westminster comienza con la pregunta siguiente: ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y contestamos, hermanos, y podemos leer, y está en su hoja también, en la guía: el fin principal y más noble del hombre es el de ¿qué? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, y disfrutar de Él para siempre. Hermanos, es una contradicción glorificar, pensar que estamos glorificando a Dios y ser personas amargadas. Los cristianos son las personas que deben tener más gozo en su vida. ¿Lo entiende? Porque aquel que glorifica a Dios, ¿qué va a hacer? Va a disfrutar de Él. Y si disfruta de Él, usted glorifica a Dios. Bueno, veamos esto en más detalle. Glorificar a Dios, Romanos 11:36, lo hemos leído, pero quiero que añadamos a este texto 1 Corintios capítulo 10, verso 31. ¿Qué dice? Entonces, ya sea que coman o beban, o cualquier cosa que hagan, ¿qué deben hacerlo? Todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Muy bien. ¿Qué significa gozar de Dios? Mire lo que dice el salmista en el Salmo 73, versos 24 al 26. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermanos, ¿es esta tu manera de ver la vida? Mi carne y mi corazón pueden desfallecer,
Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Las personas pueden decepcionarte, pueden fallar, pero ¿es Dios tu porción y tu fortaleza para siempre? Ese debe ser nuestra base, nuestro sustento. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, en esta oración sacerdotal, hablando con el Padre: la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste, tal como me has amado a mí. Padre, dice el Hijo, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, debemos vivir para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Hubo un hombre, hay un cuadro en sus hojas llamado, ¿ustedes saben qué es eso? Lo que está al lado izquierdo, una partitura. Y esa partitura tiene un nombre: Gloria in excelsis Deo. ¿Ustedes conocen a ese hombre? ¿Lo han visto en alguna foto? ¿Lo han visto en algún lugar? Él se llama Johann Sebastian Bach, compositor, músico, director de orquesta, maestro de capilla, cantor, profesor alemán del periodo barroco. Fue el miembro más importante de las familias más destacadas de la historia y uno de los mayores exponentes de la música clásica. Este varón fue criado a la sombra del castillo con vistas al pueblo de Wartburg, que fue el mismo castillo donde años antes Martín Lutero fue confinado después de dar el famoso discurso "No me retracto". Y tiene una relación. ¿Usted sabía que Johann Sebastian Bach sufrió muchas pérdidas personales en su vida? La historia nos dice que perdió a su pequeña hija, a 3 de sus hijos y más tarde a su esposa. Y tras estas tragedias, él se volvió a casar, pero el dolor no cesó en su vida y posteriormente perdió 4 hijas y 3 hijos. Hermanos, Johann Sebastian Bach en total perdió 11 hijos. Estas experiencias llevaron a los investigadores y a los que admiraban su obra, porque fue un hombre muy reconocido, a preguntarse cómo este hombre pudo afrontar tales pérdidas en su vida. ¿Cómo pudo seguir respirando? ¿Cómo pudo su corazón seguir latiendo con tanto dolor? Y para ellos, lo más importante para ellos era cómo podía seguir componiendo música. Porque él hizo cantatas, suite con violonchelos, conciertos. Escribió dentro de la música, las sinfonías más bellas en la historia de la humanidad. Y encontraron la respuesta ¿en dónde? En su fe. ¿Sabe qué? Johann Sebastian Bach escribe al final de sus partituras S de G. ¿Qué significa eso? Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Para Bach, componer no era solamente un acto artístico, sino también un acto de devoción. ¿Entienden? Un acto de adoración a Dios. Para ti, cuando tú vas al hospital, cuando vas al colegio, ¿es solamente una vocación terrenal o un acto de adoración a Dios?
Porque cuando empezamos a ver que debemos vivir para la gloria de Dios, significa que debemos adorar a Dios dentro de estas cuatro paredes, digamos, pero también en todas partes. En todo lugar. En tu colegio, en tu universidad, en todo lugar. Debemos glorificar a Dios. Su música para Johann Sebastian Bach, en esencia, era una oración a Dios, una conversación entre el hombre y Dios. Porque él entendía una cosa, que la vida puede y la vida debe vivirse únicamente solo para soli deo gloria, solo para glorificar a Dios. Los reformadores articularon una robusta doctrina, como dice ahí en su hoja de estudio bíblico, sobre la vocación. La vocación, en la cual toda la vida debía hacerse ¿para qué? Para la gloria de Dios. Al ofrecer una perspectiva sobre el trabajo, los reformadores volvieron a darle dignidad al trabajo, al arte, a la música, a las actividades económicas, al matrimonio. ¿Por qué? Porque al no exigir más el celibato del sacerdocio, los reformadores restituyeron a un lugar de honor la vida matrimonial, la vida familiar, ya no viéndola como un obstáculo para tu espiritualidad o para la piedad, sino más bien es ese el contexto en donde debemos ejercitar nuestra espiritualidad y nuestra devoción a Dios. Es decir, sacaron de alguna manera a Dios de los púlpitos y lo llevaron a todo lugar. Pero principalmente a tu hogar. Y cuando Dios está en el hogar reinando, en tu familia, ¿qué pasó? Todo empezó a cambiar. Porque Dios estaba ahí, ellos vivían corandeos, viviendo delante de Dios y para Dios. La economía de los países de donde vivieron los reformadores tuvieron un gran auge porque ahora sí que trabajaban. ¿Por qué? Porque vivían para Dios. Entonces nosotros, ¿cómo podemos vivir para Dios el día de hoy? Bueno, aquí puse algunos puntos. Debemos vivir para Dios, para glorificar a Dios, viviendo una vida de obediencia y santidad. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Hebreos 12:14 nos dice que debemos buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Cuando le adoramos en espíritu y en verdad, ¿qué busca el Padre? Tales adoradores busca el Padre. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que le busquemos en oración, súplica y ruego. Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica en el espíritu, así que velen con toda su perseverancia y súplica por todos los santos, evitando el pecado y huyendo de la tentación. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22 dice, huye pues de las pasiones juveniles. ¿Y qué? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio o con corazón puro invocan el nombre del Señor. Cuando llevamos mucho fruto, dice Juan 15:8, que Jesús le dijo a sus discípulos, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces el mundo podrá ver los resultados de una vida llena del Espíritu, una vida transformada por el poder de Dios, y eso glorificará al Señor. Cuando sufrimos por su causa y le damos gracias, incluso en medio del dolor. Dice 1 de Pedro 4:13, antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Cuando nuestras motivaciones de lo que hacemos son cristocéntricas,
Dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:21 que para él vivir es. Y en Gálatas 2:20 dice, 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo en mí. Y la vida o la fe que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, es decir, Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Vivimos para Cristo? Si vivimos para Cristo, glorificamos a Dios. ¿Qué dice el versículo Juan 7:18? Y ahí está el texto. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia, en él. En la iglesia, en todas las épocas, debe siempre ir reformándose. Iglesia siempre reformata est. A la medida que sea cada día expuesta a las Sagradas Escrituras, sola Escritura, proclamando el Evangelio de la gracia y la justificación solo por la fe, sola fide, y solo a través de Cristo, solus Christus, viviendo toda la vida en el servicio de nuestra vocación primaria y primordial para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria en nuestras reuniones, que no solamente está centrada, digamos, o no debería estar centrada en nuestras emociones ni en nosotros mismos, como un producto para consumir, sino por el contrario, nuestros cultos deben ser basados en la palabra de Dios y en una espiritualidad gozosa y celebrativa, porque esta es una reunión de celebración. Adorándole a Dios en espíritu y en verdad. Soli Deo Gloria en la predicación que no busca la fama ni el palmoteo en el hombro, sino que se goza en la proclamación fiel del Evangelio y en que la gente, las personas salga hablando de Cristo más que la elocuencia del predicador. Soli Deo Gloria en la lectura ávida de la Biblia, de la enseñanza y la de predicación en todas las áreas de nuestra vida, tanto en la iglesia como en nuestros hogares. Soli Deo Gloria en la misión, porque la misión es de Dios, porque nos incluye en ella por gracia y porque su finalidad es que todos los pueblos, lenguas y nación vengan a adorarle a Él y le conozcan. Soli Deo Gloria en el matrimonio que vive los mandatos donde el esposo ama a su esposa y donde la esposa respeta a su marido. Soli Deo Gloria en los padres y madres cuyo clamor de a mis hijos los educo yo es más que un eslogan vacío o sin sentido, sino una realidad, haciendo del hogar el primer centro de discipulado en el que desde la más temprana edad las familias y los niños son llevados a Jesucristo. Soli Deo Gloria en tu trabajo, con la dedicación, con la excelencia y la responsabilidad y con el distintivo cristiano, llevando alegría, edificación a las personas que te rodean. Soli Deo Gloria en la agenda de tu vida, controlada hasta el final por el Señor, porque el Señor da la vida y el Señor también la quita. Soli Deo Gloria, hermanos, es más que una sola frase teológica. Soli Deo Gloria es algo más que debemos decir, sino algo que debemos vivir. Dice el salmista en el Salmo 115:1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Y la iglesia dice, amén. Oremos.